Buenas, ¿cómo andan? Les voy a dejar este video que es una introducción al análisis espacial o lo que llamamos geoestadística propiamente dicho y que consideramos que este es un tema fundamental para que hayan visto en la práctica y dado el contexto actual, no sabemos cuándo va a suceder una práctica presencial, así que les voy adelantando algunos conceptos clave de lo que vamos a ver cuando nos encontremos y que es importante. La geoestadística es una rama de la estadística que estudia el comportamiento de las variables en el espacio conocidas como variables regionalizadas. Cualquiera de las variables que vimos en la parte de estadística descriptiva, como la permeabilidad, porosidad, la concentración de un mineral, de hidrocarburos o las propiedades de flujo de un acuífero, por ejemplo, todas estas variables ahora las vamos a estudiar cómo varían en el espacio y para eso las vamos a observar a través de mapas. Y siempre teniendo en cuenta que en general trabajamos con datos de muestras de estas propiedades en el espacio y estas muestras son discretas. No podemos muestrear absolutamente todo el espacio. Entonces lo importante de este análisis espacial es saber cómo llenar estos lugares donde no hay datos para, por ejemplo, hacer un mapa. Y estos van a ser los métodos de interpolación. Un concepto súper importante que tiene que ver con el análisis espacial es el de correlación espacial. Veníamos viendo en el TP de correlación y regresión la correlación entre dos variables que la presentábamos en diagramas de dispersión y ahora lo que vamos a ver es cómo se correlaciona una sola variable espacialmente, es decir, en dos puntos separados por una distancia h en el espacio, por ejemplo. Y esa correlación espacial, ahora les voy a mostrar dos ejemplos, uno donde no hay correlación espacial y donde sí, para que empezamos a entender este concepto. Es ver cómo si hay continuidad de esta variable en el espacio o hay alguna relación de que aumentan los valores de la variable o disminuyen en el espacio. Por ejemplo, acá tenemos dos testigos de perforación donde se midió el contenido de oro en gramos por tonelada. Ahí, este es un testigo donde vemos que los contenidos de oro son bastante aleatorias. Hay zonas con alto contenido, otras con baja, pero comparando entre dos zonas, acá hay, por ejemplo, mucha diferencia, acá no tanta, acá vuelve a haber mucha. O sea, no veo una continuidad de zonas con mayores valores o que aumenta o disminuye, no veo tendencias. Entonces, acá en principio yo no observaría una correlación espacial, como sí vería en este testigo, donde vemos que, no sé, si esta es la base, a medida que voy yendo hasta el techo, aumentando cada 1 metro, veo que va aumentando paulatinamente el contenido de oro y luego disminuye de vuelta. Acá yo veo que con el espacio hay una tendencia en los valores de la variable a analizar, que en este caso es el contenido de oro. En el ejemplo anterior lo estábamos analizando en una sola dimensión espacial, o sea, en un perfilaje de pozos, por ejemplo, y ahora lo vamos a estar analizando en dos dimensiones espaciales, que es como se hace. Acá tenemos en X y en Y, y vamos a analizar cómo cambia los valores de mi variable, que en este caso le vamos a llamar Z, en los distintos puntos de muestreo en el espacio, que pueden estar dispuestos así de forma regular o al azar como uno vaya trabajando en el campo. Y acá lo que vamos a ver es comparaciones a distintas distancias para ver hasta qué distancia yo tengo una correlación espacial, es decir que a medida que me muevo pequeñas distancias veo cambios pequeños en la variable. Entonces uno siempre esperaría que si muestrea dos veces en el mismo lugar, el valor sea el mismo, obviamente, y que valores muy cercanos, por ejemplo a una distancia h1, que es esta distancia chiquitita entre dos sitios de muestreo, sean muy parecidos estos valores. Por ejemplo, que mi variable en el lugar X va a tener, no sé, por ejemplo en este caso un valor bajo, por acá, en el sitio X, y si yo me muevo a una distancia h, va a tener un valor bastante parecido de la variable. En estos ejes estamos viendo el valor de la variable y estamos comparando simplemente dos sitios diferentes. Entonces, cualquier valor que yo, no sé, por ejemplo, estos dos,
no importa cuáles sean sus valores, poner que sean altos la variable, pero van a ser muy similares entre sí. Es decir, yo voy a estar viendo una correlación espacial entre puntos cercanos. Y esa correlación, a medida que yo aumente la distancia h, que es la distancia en la cual yo comparo los puntos, van a ver que se va a ir perdiendo. Por ejemplo, acá, dos puntos son bastante más distintos, vemos que hay más dispersión en los valores. Por ejemplo, veamos cualquiera. Acá tenemos un punto que tiene este valor de la variable z y en x tiene este valor. O sea, ven que ya empiezan a ser un poquito más distintos los valores. Mientras que ya cuando llegamos a una distancia más alta, los valores se tornan bastante distintos. Como por ejemplo acá, en el sitio x, el valor de la variable, viendo para este punto, es bastante bajo, mientras que para el punto alejado a una distancia h ya tiene valores mucho más altos de esa variable. Así es como vamos viendo los gráficos de dispersión. Entonces a bajas distancias hay una gran correlación y a medida que yo me alejo hay más dispersión. Y va a llegar un momento en que cuando yo mida la variable en puntos muy alejados ya voy a obtener resultados totalmente distintos y aleatorios, ya que perdí la correlación espacial. Entonces nosotros vamos a tener que identificar cuál es esa distancia a la cual se pierde la correlación espacial. Yo acá les mostré cómo ir analizando, comparando dos puntos solo en X, pero esto se hace en todas las direcciones porque a veces yo quiero encontrar patrones en el terreno o la orientación de una propiedad. Por ejemplo, si hay un cuerpo mineralizado, yo voy a querer saber cómo está orientado en el espacio. Entonces, no siempre me conviene hacerlo de este a oeste, sino que a veces lo voy a hacer de volver de norte a sur, o lo quiero hacer en todas las direcciones. Y eso le vamos a llamar el ángulo en el cual vamos a hacer el variograma, y ahora ya vamos a pasar al variograma, y la tolerancia angular, porque yo acá tengo una grilla X espaciada de puntos perfectos, pero no siempre tenemos eso. Entonces no siempre podemos comparar dos puntos que están igualmente espaciados en el campo, digamos, sino que vamos a tener, no sé, por ejemplo, un punto localizado acá, otro acá, capaz que otro acá cerquita y otro acá, y listo. Entonces yo no voy a poder hacer mi análisis así porque nunca voy a encontrar dos puntos para comparar en la horizontal, por ejemplo. Entonces voy a tener que ampliar mi búsqueda con un ángulo un poco más amplio y eso le vamos a llamar tolerancia angular. Ese análisis que hicimos recién de los gráficos de dispersión, acá podemos ver otro ejemplo. No, por ejemplo, en este se ve mayor correlación que en estos que se ve que hay más dispersión. Analizando dos puntos, nos va a llevar a la construcción del semivariograma. El semivariograma es una medida de las diferencias entre dos valores de la misma variable, uno localizado en una posición X y otro en una posición X más Z. Y sería la mitad del promedio de estas diferencias. Y este es el valor de semivarianza que en el variograma va a aparecer en Y. Y en X vamos a graficar la distancia. Entonces lo que vamos a ver que a bajas distancias, o sea, a 0, voy a estar comparando con la misma muestra, la semivarianza es 0, porque la variable tiene el mismo valor. Debería. Esto vamos a ver que no es siempre así, por errores instrumentales y un montón de cosas. Y a medida que yo me alejo una distancia h y empiezo a comparar, voy a tener más diferencias en esos valores de la variable que van a ir aumentando hasta que en un momento vamos a alcanzar el valor de la varianza y se va a perder esa dependencia espacial. Esto es lo que vamos a ver en los llamados variogramas. ¿Para qué nos van a servir estos variogramas? Primero, como les decía, para identificar la distancia en la cual hay dependencia espacial de la variable y también cómo está orientada esta dependencia espacial, si hay algún tipo de anisotropías o discontinuidades. Y esto también nos va a servir, primero, vamos a hacer un variograma de nuestros datos, o vamos a tener
esta información, luego vamos a poder modelarlo matemáticamente y esa información nos va a servir después para crear modelos de interpolado, o sea, crear mapas, con lo que ustedes ya habrán escuchado hablar de Kriging o otro tipo de métodos de interpolación que nos permiten hacer mapas e inferir los valores de la variable donde no tenemos datos. Entonces ustedes a partir de su muestra van a obtener un variograma. Ahora les menciono qué es lo que tienen que prestar atención al describirlo y cómo interpretarlo. Primero recordar que la semivarianza mide las diferencias de la variable que yo estoy estudiando en dos puntos separados de una distancia h. Entonces, a baja distancia esperamos que los valores de la variable sean muy parecidos, entonces tener un valor bajo de semivarianza. Y a medida que aumenta la distancia, va a aumentar el valor de la semivarianza. Eso va a aumentar hasta que llega un momento en los cuales el diagrama se vuelve medio errático o alcanza una meseta, que es la zona en la cual ya vamos a perder esa continuidad espacial. Esa meseta en general se acerca al valor de la varianza de los datos. La meseta es el valor en i de semivarianza y lo van a tener que informar a la vez que informan el valor en x, que es la distancia a la cual se pierde la dependencia espacial. Entonces, alcance y meseta. Después, otra cosa fundamental es, como les decía antes, nosotros esperaríamos que el variograma comience en cero, porque puntos separados a una muy baja distancia esperaríamos que no haya diferencia y que la semivarianza sea cero. Pero esto no sucede siempre, a veces tenemos un ordenado al origen, que es lo que llamamos efecto Pepita, que puede ser un error de medición o también la componente aleatoria de los datos. Ahora esto lo voy a pasar rapidito, pero es como para ver qué significa cada punto. Por ejemplo, acá tenemos la fórmula de la semivarianza y vamos a analizar todo este mapa de permeabilidad. Primero una distancia h1, fíjense que es una distancia chiquita. Si por ejemplo hacemos un semivariograma en la distancia este-oeste, vamos a analizar solo este-oeste por todo el mapa. Y el promedio de esas diferencias nos va a dar, en este caso, un valor bastante bajo, comparado con el resto de los valores, digamos. A una distancia h, este es el valor de semivarianza. Después aumentamos la distancia, analizamos todo el mapa y obtenemos otro valor de semivarianza. Y así sucesivamente, a medida que vayamos aumentando las distancias, vamos a ver que la semivarianza aumenta hasta que en un momento llega una meseta donde ya no hay dependencia espacial. Otra cosa, otro concepto es que, ya como les había dicho, ustedes pueden hacer un variograma direccional, como yo les mencionaba recién, ese era este-oeste, que puede tener una tolerancia angular, pero bueno, era este-oeste, norte-sur o en diferentes direcciones. O también pueden hacer un variograma omnidireccional, que es que tiene una tolerancia angular de 180 grados, es decir, que está tomando todas las direcciones posibles. Es como un promedio de las semivarianzas en todas las direcciones. Entonces, cuando en general se hacen variogramas direccionales para ver si hay una tendencia en los datos, y si veo que en todas las direcciones es lo mismo, hago un variograma omnidireccional en promedio y describo ese y listo. Pero puede pasar que haya anisotropía, es decir, que yo analice dos direcciones, por ejemplo, una este-oeste y otra norte-sur, y vea que haya cambios en la dependencia espacial de la variable, que eso puede estar asociado a alguna estructura geológica o algo que haga que se oriente esa variable en el espacio de maneras distintas según la dirección. Y esas anisotropías, hay dos formas o dos clasificaciones, digamos. La anisotropía geométrica, que es que tiene el mismo valor de meseta, o sea, de semivarianza, pero distintos alcances o rangos. Alcance o rango, es lo mismo. Y después está la anisotropía zonal, que tiene el mismo alcance, fíjense que llega a la meseta a la misma distancia, pero tiene distinta semivarianza. Entonces, para poder determinar esto, en general se hacen semivariogramas en diferentes direcciones para poder analizarlo. Después, otro caso que pueden obtener de un semivariograma
es que haya efecto pepita puro, o sea que no haya una zona de dependencia espacial, los datos sean totalmente aleatorios, y acá esto indicaría que no hay dependencia espacial directamente. Otro caso de semivariograma es que tengan una zona donde hay alta dependencia espacial, se llega a una meseta y después vuelve a haber dependencia espacial y después vaya aumentando de vuelta la semivarianza y vuelve a llegar a una meseta. Eso es lo que llamamos efecto agujero o onda, que a veces es la alternancia de capas con características similares, o estoy viendo algo que se parece, es cada vez más distinto y luego se vuelve a aparecer. O sea, habría que evaluarlo en el contexto que implica esto. Y después, a veces, tenemos varias mesetas. Por ejemplo, en este caso se llega a una meseta acá y luego a mayor distancia vuelve a haber otra meseta, y eso puede estar hablando de que hay más de un fenómeno actuando en mi zona que condiciona la respuesta a esa variable, espacialmente, digamos. Bueno, modelos de variograma. El modelo variograma es un modelo matemático que nosotros vamos a querer ajustar a nuestros datos. Porque nosotros de nuestros datos sacamos un variograma experimental que es propio de nuestra muestra. Y lo vamos a querer, para poder usar en Kriging o en métodos de interpolación, vamos a querer usarlo en forma matemática. Entonces lo que vamos a hacer es ver a cuál de estos modelos matemáticos se parece nuestro variograma y intentar ajustarlo, el modelo variograma al variograma experimental. Y ahora les voy a mostrar cómo es que vamos a hacer todo esto en R. Tenemos acá un ejemplo de un yacimiento de petróleo que tiene 200 pozos en actividad y si quieren explorar nuevos horizontes para ver si puede haber hidrocarburos, para ello usamos datos de porosidad, permeabilidad, impedancia acústica, para ver si se puede explotar de manera convencional o no. Entonces acá, como vemos, tenemos la localización en X, en Y y estas variables. Entonces, lo que van a hacer siempre en cualquier análisis geoestadístico es ver cuál es la variable en estudio, en este caso la porosidad, hacer estadística descriptiva, perdón. O sea, un histograma, decir entre qué valores están la variable, en este caso la porosidad está entre 5 y 22%, cómo es la distribución de los datos, unimodal, simétrica, dónde están los valores de la tendencia central, la media, mediana, cuál es la desviación estándar, pero esto ya lo saben, así que sí. Ahora sí pasamos al análisis espacial. Lo primero que vamos a hacer es georreferenciar los datos en R. O mejor dicho, decirle dónde están las columnas de latitud y longitud o de X, de Y, y eso lo vamos a hacer con la función coordinates. Cuando decimos coordinates sobre mi data frame, o sea, el archivo donde están los datos, le vamos a tener que indicar en qué columna están los datos de X o de longitud y en qué columna están los datos de Y o latitud. Cuando ya hago eso, ya queda georreferenciado, se puede hacer una sola vez. Y después ya cuando hago, por ejemplo, sumaría de mis datos, veo que ya es un Spatial Points Data Frame, cuáles son mis coordenadas, o sea, desde qué valor hasta qué valor van, si hay una proyección asociada, qué cantidad de datos hay o puntos en mi mapa y cuáles son las variables que están georreferenciadas también. Acá las facies, la porosidad, permeabilidad y la impedancia acústica en este archivo. También, si quisiera, le puedo poner un sistema de coordenadas y un datum, un sistema de proyección y el datum. Pero esto no lo van a tener que hacer ustedes porque para los ejercicios no lo usamos. Pero lo que sí van a tener que hacer es normalizar los datos. Esto tiene una explicación mucho más larga de por qué lo hacemos, pero muchas de las funciones necesitan que nuestros datos tengan una distribución normal. Así que vamos a usar esta función, nscore, que solo lo aplicamos a los datos y ya nos lo devuelve normalizados. Por ejemplo, acá yo normalicé la columna de porosidad. Fíjense que mi data frame porosity era la columna. Le aplico esta función, los guardo en otra nueva columna y los agrego a mi tabla. Entonces ahora tengo
nueva columna de porosidad. Pueden agregarlo a la tabla o dejarlo suelto como quisieran. Y ahora vemos mis datos de porosidad antes de normalizarlos, como eran. Fíjense que era bastante simétrica la distribución, pero los normalicé y me quedó mucho más lindo. Bueno, y después vamos a usar la función spplot para graficar los valores de la variable ya ubicados los puntos en el espacio. Fíjense que la forma de usarla es sobre el data frame y entre comillas el nombre de la variable. Por ejemplo, si mi variable se llamaba porosidad, le voy a poner comillas y porosidad solo y ya va a tomar los valores. Fíjense que acá lo que cambié es que en este caso tengo 4 categorías de colores para que grafique los valores de porosidad. Los valores más altos están con valores más amarillos. La idea es que ya cuando vean estos mapas puedan describir si hay zonas donde ven mayores valores de la variable, zonas donde hay menos, o sea, alguna tendencia o orientación preferencial de los datos. Y la diferencia entre estos dos gráficos, les decía, eran las categorías. Acá tengo solo 2 categorías de datos. Y eso lo pueden agregar haciendo un vector con los límites de las categorías. Fíjense siempre hacer summary para ver cuáles son el rango de variación de los datos. Por ejemplo, si va de 0 a 30 y dividir en categorías X espaciadas. Y eso lo van a agregar en los cats. Acá, fíjense, acá está el data frame, la variable, cats, y acá ponen el vector con todas las clases que quieran. Es lo mismo que los breaks en el histograma. También hay otra función bastante parecida que es bubble, que en vez de graficar los puntos con color los hace con diferente tamaño. Y ahora sí vamos al variograma. Fíjense, la función es bastante fácil de usar, es variogram. Esto queda guardado en el nombre que ustedes elijan. Yo acá voy a hacer un variograma omnidireccional, así que puse variograma om y la función es variogram. Ponemos el nombre de la variable solamente con este simbolito y el 1 y después el nombre del data frame. Y acá en los puntitos van todas estas condiciones, no hace falta poner todas, pero les voy a decir para qué sirve cada cosa y es importante saber. Empecemos por la primera. El cutoff es la máxima distancia que va a evaluar como distancia h de semivarianza. Para esto, siempre vuelvan a sus datos para saber cuáles son los rangos en X y en Y en el espacio. Porque, por ejemplo, si mi mapa tiene solo 5 kilómetros, no voy a evaluar hasta los 4000, que es la distancia máxima que evalúa. Fíjense, ese es el cutoff, pueden aclarar acá, cutoff 4000. Después, otra de las condiciones que le pueden poner al variograma es la tolerancia angular, que como les había dicho era el ángulo de tolerancia con el cual va a ir tomando los puntos para compararlos. Por ejemplo, si yo le ponía este o este y no le pongo tolerancia angular, le pongo 0, va a tomar solo los puntos que estén directamente este o este. En cambio, si yo le pongo 20 grados, va a tomar los puntos que estén aproximadamente en ese search de búsqueda, digamos. Para hacer un variograma omnidireccional, o sea que es el promedio de todas las direcciones, yo acá no le voy a aclarar el ángulo y le voy a poner una tolerancia angular de 180, o sea que promedio todo. En cambio, si yo quiero uno direccional, voy a poner acá un alfa, que es el ángulo en el que yo quiero hacer el variograma, y le voy a poner una tolerancia acorde, o sea, baja. 0 si quiero que sea exactamente este-oeste o norte-sur, o no sé, 10 grados, 20 grados máximo. Después está el width, que es el espaciado entre las distancias, o sea, la distancia mínima que voy a medir. Por ejemplo, fíjense que acá el eje X está cada 1000, pero el width es 400, o sea que cada 400 metros yo estoy midiendo, o sea, estoy tomando 400 metros de distancia para comparar todos los puntos, después 800, después 1200, y así sucesivamente. Fíjense que a medida que yo disminuyo el width,
como que muestreo mucho más, y si yo agrando el width, muestreo mucho menos. Así que lo van a poder usar para eso. Si ustedes hacen un variograma y ven que tienen pocos puntos, pueden tratar de achicar el width, o sea, hacer un muestreo más a distancias más chiquitas, así tienen más puntos. Y el alfa, como les había dicho, nos permite indicar la dirección en la cual queremos hacer el variograma. Pueden elegir una sola o varias. Fíjense que acá yo hice un vector y puse 4 direcciones. 0, que es norte-sur, 90, que es este-oeste, y después a 35 grados, 45, o sea, es el azimut, en el cual yo voy midiendo las distancias. Y fíjense que me hace un variograma para cada uno de esos ángulos que yo elegí, o azimut. Y la idea es que comparen si todos llegan a la meseta en la misma semivarianza. Fíjense que acá les dibujé con amarillito la zona de correlación. Entonces podrían ver que, no sé, si la zona en la que llega a la meseta es la misma, en estos dos parece ser la misma. Bueno, sí, es bastante parecida en todos. Entonces si yo digo, bueno, la dependencia espacial en todos llega hasta la misma distancia, o sea, tengo la misma correlación espacial en todas las direcciones, puedo decir que es isotrópica. Entonces puedo hacer uno omnidireccional, o sea, un promedio de todos estos, y usar ese variograma omnidireccional. En cambio, si hay anisotropía, debería describirlo mejor si hay diferentes mesetas y alcances. Una vez que ustedes ya tienen su variograma empírico, o sea, el variograma de sus datos de la muestra, y ya describieron la meseta, el alcance, el efecto Pepita, van a poder ajustarle uno de estos modelos teóricos. Para ver qué modelos teóricos hay, pueden poner BGM, abrir y cerrar paréntesis en la consola, y ya les va a mostrar los nombres de los modelos. Acá tienen la forma de alguno de estos, de los más importantes o que más se usan. Como se usan en general son el esférico y el gaussiano. Y van a tener que usar esos valores de meseta, ESIL. El rango es lo mismo que el alcance, y el efecto nugget es el efecto pepita. O sea que con esos valores ustedes van a ajustar su modelo sobre los datos. Entonces acá tenemos el ejemplo de cómo yo, ya sabiendo el valor de la meseta, el rango y el efecto pepita, construyo el modelo. Lo guardé con el nombre modelo, BGM es la función, PSIL es la meseta que yo veo. Fíjense que los puntos rosas son mis datos. Llegan a la meseta más o menos a una semivarianza de 1. Fíjense que en este caso los datos están normalizados. Si es una distribución normal, tiene media en 0 y varianza en 1. O sea, siempre piensen que el valor de... si está normalizado, siempre va a estar cercano a 1 la meseta, que es el valor de la varianza. Entonces, bueno, acá puse meseta en 1, le puse el modelo exponencial, podría haber elegido otro, pero elegí ese. El alcance es el valor que sigue, que es el valor de distancia en el cual llega la meseta, más o menos 800. Y el efecto pepita, que yo vi que había un ordenador de origen, así que le puse uno bajito, 0.25. Fíjense que había hecho un variograma en 4 direcciones. Acá cuando lo grafiqué, fíjense, para graficar puse una función plot. Variograma es el variograma experimental de sus datos. Yo usé uno que tenía 4 direcciones. Y modelo es este que acabo de crear, que lo aplicó a las 4 direcciones. Y claro, acá yo les puse que si hay anisotropía, el modelo va a ajustar, no va a ajustar en todas las direcciones, sino que van a ver que los puntos en alguna de las direcciones van a quedar por encima o por debajo del modelo. En este caso ajusta bastante bien en todas. Esta quizá la de 90 es la más complicada, que tiene bastantes puntos por debajo, pero siempre nos interesa ajustar con más detalle la zona en la cual hay dependencia espacial hasta la meseta. Ya lo que sigue después, en ocasiones no se puede ajustar porque ya es mucha variabilidad propia de los datos. Quizás esto ya es mucho detalle, pero les voy a mostrar cómo sería cuando nos da que hay anisotropía, o ya vemos en el mapa que hay una orientación preferencial de los datos quizás en el espacio y queremos modelarla.
En esos casos podemos agregar un vector de anisotropía en el modelo este BGM que creamos, donde el primer valor va a ser la dirección, donde yo creo que hay mayor dependencia espacial, o sea, la dirección en la cual la maceta se crea a mayor distancias, y 0,4 es el porcentaje de anisotropía que yo veo. La última función que les muestro acá es Fit Variogram, que lo que hace es cuando ya ustedes tienen el modelo súper ajustado, eh, se los deja más perfecto, si es que el modelo está bien. Entonces acá tienen que poner su variograma experimental, o sea, el de los datos, el modelo que ustedes crearon y se los ajusta. Si el modelo está bien, a veces se los ajusta bien y a veces puede hacer cualquier cosa porque esto es un ajuste matemático. Entonces tengan en cuenta si les mejora o no. Fíjense cómo va a cambiar. Ajusta un poquito y me da un nuevo modelo. O sea, fíjense que acá ajusto el rango. Antes yo le había puesto 800, me lo ajustó a 1600. Y mejoró un poco el ajuste. Creo que no me ajustó la meseta porque acá yo le puse fit seals false, o sea que no me ajuste las mesetas. Si no la hubiera ajustado también. Que la meseta me quedó en 1 de la misma manera que antes. Así que esto les permite ajustar un poquito, pero cuando ya tienen bien el modelo, si no les puede hacer cualquier cosa. Pruébenlo, si les mejora, si no les mejora o si se los empeora no lo usen. Pero está bueno como opción. Y eso es todo.